Durante años creí que meditar más me haría más consciente, más profundo, más despierto, hasta que la meditación dejó de ser una práctica y se convirtió en un espejo imposible de ignorar. Un espejo que no muestra luz primero, muestra resistencias, miedos, muestra todo lo que tu mente hace para no soltarse. Y cuando cruzas cierto umbral interno, ya no puedes volver a vivir igual. Lo que vi ahí me cambió para siempre y hoy te voy a contar exactamente qué fue. Porque en este video vas a descubrir por qué meditar no siempre es despertar y cómo saber si estás usando el silencio para crecer o para esconderte. Esto que voy a compartirte no es algo que esté viviendo ahora, es una experiencia que viví hace 10 años. Y lo aclaro desde el inicio porque la conciencia también necesita tiempo y porque no todo lo que se vive a profundidad debe repetirse para ser válido. Hace 10 años mi práctica era intensa. Llegué a meditar 3 horas diarias y en ciertos periodos hasta 5 horas diarias. Obviamente con pausas, pero eran 5 horas diarias. Hoy no medito de esa forma y no porque haya perdido algo, sino porque la práctica evolucionó. Hoy intercalo la meditación con la canalización. Hoy la conciencia no siempre me pide sentarme en quietud. A veces me pide escuchar, expresar, actuar. Y digo esto porque muchas personas creen que la espiritualidad se mide por cuánto tiempo te sientas en silencio, cuando en realidad se mide por cuánto de esa conciencia llevas a tu vida. Así que no estoy aquí para decirte que meditar más te hará más consciente. Estoy aquí para compartirte lo que aprendí cuando la meditación dejó de ser una técnica para mí y se convirtió en un espejo honesto. Yo no empecé a meditar desde el dolor. No hubo una crisis que me empujara. No hubo un colapso emocional que me obligara a buscar respuestas. Empecé desde algo mucho más silencioso. La curiosidad. Curiosidad por observar mi mente. Curiosidad por entender cómo funcionaban mis pensamientos cuando dejaba de seguirlos. Curiosidad por experimentar qué es lo que ocurría cuando el cuerpo se quitaba y el ruido interno ya no dirigía cada decisión. Simplemente decidí aprender y practicar. Eso también es importante decirlo, porque no todos los caminos espirituales nacen desde el sufrimiento. Algunos nacen desde el deseo genuino de explorarse. No habían expectativas místicas, no buscaba iluminación, solo quería ver qué pasaba si me quedaba conmigo mismo, más de lo habitual. Y esa curiosidad fue suficiente para sostener la constancia, no como exigencia, sino como experiencia. Lo primero que apareció no fue el silencio, fue la resistencia. Recuerden que la mente está entrenada para controlar, para anticipar, para resolver, para sostener la identidad. Y cuando le pides que suelte, no lo hace en silencio. Los primeros minutos de cada meditación eran un desfile de pensamientos importantes, recordatorios repentinos, ideas urgentes, asuntos que, curiosamente, nunca aparecían con tanta fuerza en otro momento del día. Era como si la mente dijera, después vemos esto, ahora no. Y ahí entendí algo que cambió por completo mi forma de practicar. Los primeros minutos no son meditación, son transición. Son el umbral donde la mente intenta conservar el control. Desde mi experiencia, recién después de cruzar la barrera de los 10 minutos, algo empezaba a aflojarse. La respiración cambiaba, el cuerpo se asentaba y la mente dejaba de empujar. Por eso digo esto con total claridad. Muchas personas creen que no pueden meditar, cuando en realidad se detienen justo antes de entrar. No es incapacidad, es impaciencia. Cuando la mente comienza a soltar, el cuerpo toma la palabra. Y eso también siempre es cómodo, porque al inicio encontrar una postura adecuada fue un desafío. Siempre había una incomodidad nueva, picazón, tensión, necesidad de moverse. Pero entendí algo fundamental. El cuerpo no estaba interfiriendo, estaba siendo escuchado por primera vez. Durante años vivimos desde la cabeza. Cuando el ruido mental baja, el cuerpo aprovecha ese espacio para expresarse. Y ahí dejé de imponer posturas rígidas y empecé a experimentar. Empecé a meditar sentado, con respaldo, en silencio total, con sonido de naturaleza, con meditaciones guiadas y también sin ninguna guía. Probé distintos momentos del día y descubrí algo personal. Mi sistema respondía mejor en el amanecer y en el atardecer frente al sol, que es algo que se lo recomiendo. No porque esos momentos sean místicos por sí mismos, sino porque mi cuerpo y mi energía entraban más fácilmente en coherencia. Y esto es clave. No existe una meditación universal. Existe la meditación que tu sistema puede sostener. Y la verdad es que nunca sentí que quisiera rendirme, pero sí hubo algo que necesitaba aprender, y era la paciencia. Un guía apareció en ese proceso y me dijo algo que en su momento no entendí del todo. Me dijo, eso también es una prueba, no de fuerza, no de disciplina,
sino de confianza. La conexión no es inmediata. La conciencia no responde a la urgencia del ego. Y en verdad, todos queremos sentir algo rápido, ¿cierto? Queremos señales. Queremos confirmar que estamos avanzando. Pero la conciencia no se conquista, se permite. Cuando dejé de medir la experiencia y solté la expectativa del resultado, la práctica cambió y la meditación dejó de hacer algo que yo hacía y comenzó a ser un espacio donde algo ocurría sin que yo lo forzara. Hubo un momento, y esto también es importante decirlo, en el que tuve que ser profundamente honesto conmigo. En medio de esa práctica intensa, de ese silencio sostenido durante horas, apareció un conflicto existencial real en mi vida. Situaciones concretas, decisiones pendientes, aspectos de mi realidad que necesitaban acción, no contemplación. Y ahí observé algo incómodo. Por un instante, estaba usando la meditación para no enfrentar lo que estaba pasando. Y no era consciente al inicio, no fue algo deliberado, pero cuando el silencio se vuelve profundo, también se vuelve claro. Me di cuenta que estaba refugiándome en la quietud para evitar el movimiento que me pedía la vida. Y ahí entendí algo esencial. Eso no era conciencia, era evasión, vestida de espiritualidad. Y no me juzgué por eso, no me castigó la culpa. Lo observé y observarlo fue suficiente para que algo se reordenara. Y ese momento marcó un antes y un después, porque no dejé de meditar, pero cambié la intención. Comprendí que si en la meditación se te revela algo, lo que sigue no es quedarte ahí sentado, lo que sigue es actuar desde esa claridad. Porque la espiritualidad no se completa en el silencio, se verifica en la vida, en cómo enfrentas tus conversaciones difíciles, en cómo tomas decisiones incómodas, en cómo asumes responsabilidad por lo que te toca. Y ahí decidí darle un vuelco a esa práctica, no para abandonarla, sino para integrarla. La meditación dejó de ser un refugio y se convirtió en base, una base de donde mirar la vida de frente, no desde donde esconderse de ella. Y esto lo digo porque es una trampa muy común. Imagínate que esto ocurre hasta con personas que les gusta salir de su cuerpo. Pero en este caso es usar la espiritualidad para no crecer. La conciencia real no te aleja de la vida, te involucra más. Y aquí quiero hacer una distinción importante, porque muchas veces se confunde meditación con mindfulness. Y aunque están relacionadas, no son lo mismo. La meditación en su forma más profunda es un espacio de quietud intencional, un lugar donde observas la mente, el cuerpo y la experiencia sin intervenir. El mindfulness, en cambio, es la meditación llevada a la vida cotidiana. Es presencia mientras caminas, mientras te duchas, mientras entrenas, mientras escuchas a alguien sin anticiparte. Y con el tiempo entendí algo clave. Cuando la meditación se integra de verdad, ya no necesitas cerrar los ojos para entrar en presencia. El estado aparece rápido, el cuerpo lo reconoce y la mente se aquieta sin esfuerzo. Meditas mientras vives. Y ahí la práctica deja de ser algo que haces y se vuelve algo que eres. Y hay algo que quiero aclarar con mucha responsabilidad. Durante la meditación, algunas personas experimentan movimientos corporales involuntarios, balanceos, sacudidas, sensaciones intensas. Y aquí es importante no confundir las cosas, ya que en muchos casos esto es simplemente una descarga del sistema nervioso, el cuerpo soltando tensión acumulada, estrés, memoria emocional. No es espiritual, es biológico. Si después de eso la persona se siente más liviana, más tranquila, más presente, estamos hablando de una liberación saludable. Pero hay otros casos donde el movimiento es caótico y desbordado y deja desorientación o agotamiento. Y ahí no estamos hablando de expansión, ahí estamos hablando de desregulación. Cuando alguien entra en estado de conciencia, sin anclaje emocional, sin preparación corporal, sin contención, la energía puede subir más rápido de lo que su sistema puede integrar. La energía verdadera ordena, el desequilibrio agita. Por eso una meditación bien acompañada lleva al enraizamiento, a la presencia, a la coherencia interna, no a perder el eje. Cuando el cuerpo entra en modo batidora, que es como un movimiento así, no hace falta abrir más, no hace falta volver al cuerpo. Y antes de seguir, quiero dejarte algo bien claro. Todo lo que te estoy compartiendo aquí no es para que lo copies, es para que te descubras. Por eso preparé un documento en PDF para que puedas experimentar por ti mismo o ti misma qué tipo de meditación es la más adecuada para ti. No es una guía rápida, no es un método. Ahí vas a poder ir marcando en qué horarios te sientes más presente, si tu sistema responde mejor al silencio o a sonidos como el mar, el viento, la naturaleza, si te funciona mejor la meditación guiada o no guiada, qué postura te resulta más coherente y cuánto tiempo puedes sostener sin exigirte. Todo eso lo vas a poder ver en ese documento, que vas a encontrar en el primer comentario de aquí fijado.
no para hacerlo perfecto, sino para hacerlo tuyo. Quiero hablarte ahora de los beneficios reales de esta práctica. Los beneficios que yo mismo experimenté, no los que se prometen desde un discurso espiritual, sino los que se manifiestan cuando la meditación se integra de verdad. El primero es la regulación interna, porque no desaparecerán tus emociones, pero dejarán de desbordarte. Empiezas a notar cuando algo se activa en ti antes de reaccionar. Y ese pequeño espacio lo cambia todo. El segundo es la claridad. No porque tengas más respuestas, sino porque deja de confundirte tanto con el ruido mental. Y empiezas a distinguir entre la intuición y tu ansiedad, entre el impulso y la verdad interna. Y el tercero es presencia corporal. Habitas más tu cuerpo. Detectas tensiones antes de que se conviertan en agotamiento. Respiras mejor. Te mueves con más conciencia. Y el cuarto quizás es el más importante. Honestidad contigo mismo. Porque la meditación sostenida no te vuelve perfecto o perfecta, te vuelve más consciente de cuánto te estás mintiendo. Y eso, aunque es incómodo, es profundamente liberador. Y con el tiempo, algo más profundo comenzó a desarmarse. La idea de que somos seres completamente separados. No como concepto filosófico, sino como experiencia directa. En la quietud prolongada, la frontera entre el yo y el otro se vuelve más rígida. Empiezas a percibir que compartimos un mismo campo de conciencia, que la vida no ocurre aislada, que todo te está interconectando, no desde una creencia, sino desde una vivencia interna. Ahí la frase todos somos uno deja de ser solo una palabra bonita y se vuelve funcional. Porque cuando entiendes eso, la carencia empieza a disolverse, no porque tengas más cosas, sino porque te sientes parte. Y cuando te sientes parte, la vida deja de vivirse desde la falta y comienza a vivirse desde la participación. Llegó un punto donde entendí algo esencial. Si la conciencia no se expresa en la vida, no está completa. La verdadera práctica no ocurre solo sentado, ocurre cuando hablas, cuando eliges, cuando respondes distinto. Meditas cuando te duchas y estás presente, cuando caminas y sientes tu cuerpo, cuando escuchas sin preparar la respuesta. Ahí la meditación deja de ser un evento y se vuelve un estado. Por eso, hoy no medito como antes. No porque medite menos, sino porque la práctica se expandió. La conciencia ya no necesita un ritual constante. Necesita coherencia. Y si hay algo que quiero que recuerdes de todo esto, es lo siguiente. La meditación no vino a sacarte de tu vida. Vino a ayudarte a vivirla con más presencia. No es escape, no es competencia. No es acumulación de horas, es una herramienta para recordarte quién eres cuando dejas de exigirte tanto. Explora, prueba, escúchate. Y si algo se te revela en silencio, no te quedes ahí, llévalo a tu vida. Ahí es donde la conciencia se vuelve real. La meditación no vino a exigirte más, vino a devolverte a ti. Y cuando entiendes eso, empiezas a notar algo inquietante, porque muchas personas creen estar avanzando, pero en realidad a lo mejor están repitiendo un mismo desvío. Y en este video hablo de eso, de algo que casi nadie cuestiona y que cambia por completo la forma de ver tu camino espiritual. Y si estás aquí, no es casualidad que este mensaje sea el siguiente. Nos vemos ahí.